Buenas tardes, ya vamos a dar inicio al siguiente panel con el que vamos a cerrar el primer bloque del día de hoy. Este es un panel, me parece sumamente interesante, sobre conflictos sociales, minería artesanal y consulta ciudadana. Para este panel tenemos a dos profesionales de alto nivel que van a hacer una presentación, y luego tenemos los comentarios también a cargo de Carlos López Jiménez. Entonces vamos a, como expositores, tenemos primero a Bruno Revés, conocido de todos nosotros. Él es politólogo, director del área de investigación y proyección regional del CIPCA, profesor honorario de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, cofundador en 1985 del CEPIA y miembro del directorio actual. Entre sus publicaciones últimas, Bruno quiere mencionar Minería y Desarrollo Social y Desarrollo Rural en la Sierra, aportes para un debate. En ambos casos ustedes pueden revisar las publicaciones que están en la parte de afuera. También tenemos con nosotros como expositor a José Echave. José Echave es doctor en Economía, ha seguido además un posgrado de Economía Internacional y Desarrollo, es fundador de la Institución Peruana de Cooperación y actualmente se desempeña como responsable del programa de Minería y Comunidades y es director además del boletín Actualidad Minera del Perú. Ha sido consultor asimismo de la ODIP y ha trabajado con distintos organismos y universidades. Tiene varias publicaciones, entre las principales tenemos 10 años de minería en el Perú y minería y conflictos en el Perú. En el segundo caso también lo pueden revisar en la parte de afuera. Como comentarista de lujo tenemos a Carlos López Jiménez, quien ha sido presidente de la Red de Municipalidades Rurales de Piura, el REMURPI, y quien ejerce actualmente el cargo de miembro del Comité Directivo Nacional de la Red de Municipalidades Rurales del Perú, REMURPI, y ha sido además, por 3 periodos consecutivos el alcalde del distrito de Santo Domingo, provincia de Puno. Sin más, vamos a empezar las exposiciones con Bruno Revés. José va a presentar lo de... ¿Escuchar mi voz? Pide a Irma, cambias de micrófono. Aquí. C'est bien que José va presentar su exposición el asunto de las minerías artesanales y también de la ley de consulta. Me contento de presentar una reflexión y un análisis de los conflictos sociales relativos a la gran minería. 3 observaciones previas para empezar. 1. Las industrias extractivas son indispensables para el desarrollo, mientras no se encuentran alternativas, al extremo que ninguna economía moderna puede funcionar sin el acceso adecuado a ellas. En segundo, que el éxito de sus actividades no es solo de carácter técnico y mercantil financiero, sino que implica relaciones complejas entre recursos naturales, desarrollo y democracia, el buen vivir de que nos habló ayer Paco Rom. Tercero, estas actividades se realizan en un escenario en que se observan 3 tendencias. Una mayor internacionalización de las cuestiones ambientales, un mayor protagonismo de la sociedad civil y una creciente demanda de nuevos países industrializados, lo que nos obliga a tener un mayor cuidado del patrimonio cultural. Como sabemos todos, el Perú ha vivido en los últimos años un proceso de expansión de minería sin precedentes. La puesta en marcha de un nuevo marco legal a partir de las reformas estructurales durante los años del fujimorismo ha consolidado un escenario favorable para el desarrollo de las inversiones en el sector minero. Se incrementan sin parar las concesiones. Actualmente están bordeando las inversiones como 20 millones de hectáreas y varios departamentos tienen más de la mitad de su superficie concesionada. Dichos avances han generado un número impresionante de conflictos socioambientales
que amenazan la gobernabilidad y la cohesión social. No todos estos conflictos son uniformes, se generan por diferentes causas, desde diferencias culturales en la concepción del desarrollo y la relación con el territorio, hasta disputas para el reparto de los beneficios obtenidos por la actividad extractivas. Un punto importante es que la inadecuada legislación sobre los derechos de participación de las poblaciones afectadas hace que su opción no es por lo general tomado en plenitud en cuenta en la decisión sobre la viabilidad de los proyectos mineros. Eso ha impulsado el desarrollo de mecanismos informales de participación, como las consultas populares y ciudadanas, de tambo grande, de maras, no vinculantes legalmente, pero muy potentes por su impacto en la población. Este tipo de conflictos cubren prácticamente todo el territorio nacional, a poblaciones costeñas, serranas, amazónicas. Basta mencionar como ejemplo el caso del proyecto minero de Tía María en Isla, una provincia costeña muy agrícola de Arequipa, o en Amazonas el Baguazo de junio del año pasado, y en Piura el caso Maras, o Río Blanco, el principal conflicto socioambiental de la región. Recordamos que el grupo empresarial chino Zirin es ahora el propietario de la empresa minera Monterico Metals, que es a su vez la propietaria de la asamblea de la empresa minera Río Blanco Copper. Lo que se pretende es explotar los 65.000 hectáreas, 6.500 hectáreas del proyecto Río Blanco, pero más que todo, prevenir la explotación de un distrito minero de 29.000 hectáreas ya concesionado en una zona de páramos, lagunas, bosques de neblina, ecosistemas sumamente frágil y generador de agua para la región Piura, al norte de Caramarca, Reims a Ignacio. Como saben todos, en la zona se ha presentado el conflicto socioambiental como producto de la presencia ilegal de dicha empresa, la que opera en tierras de las comunidades campesinas de Segundo y Caras, en Guacamamba, y de Yanta, en de Yabaca, propietarias de dichas tierras, en la intromisión de la mina sin permiso otorgado de acuerdo a la ley. En los 2 años, en 2007, una consulta ciudadana realizada en 3 distritos comprometidos con dicha actividad minera estableció que un 97% de los pobladores no están de acuerdo con la actividad minera en dicha zona. Ahí hay un atrapamiento muy fuerte. Las autoridades locales y la población han pedido reinstalar la mesa de diálogo, pero para el gobierno el diálogo está cerrado y ha respondido a las protestas anunciando la instalación de una base militar en la zona. Eso es un caso muy llamativo donde las instancias democráticas de diálogo retroceden frente a la vocación autoritaria del gobierno. Sobre el Maras, una primicia, casi una primicia, jueves pasados, en Fiestas Patrias se anunció el arresto del vicepresidente del grupo Zirin, el señor Chen Jiahong. El grupo Zirin, dueño de Río Blanco, es también el tercer productor de cobre en China. El arresto se produce después de unas minas contamina un río del sureste del país, provocando al comienzo del mes la muerte masiva de peces en un río del sur de China. Según los primeros datos de la investigación, Zirin había ignorado las advertencias de las autoridades chinas en septiembre de 2009 sobre la necesidad de reparar un sistema de control de la calidad de agua. Por eso viene a punto para valorizar la percepción del riesgo que tiene la población. La mina tiende a minimizar el riesgo. Lo hemos visto en el Golfo de México, lo vemos ahora con Zirin en China. El riesgo existe. Pero también, por lo menos ahí, se pone el contaminante en la cárcel. En el Perú, la tendencia es denunciar no los que contaminan, sino que denunciar la contaminación.
Esto demuestra la zona, es una campaña de hostilización de parte del gobierno de la Federación Minera, de Monseñor Turlé, que se ha mostrado siempre atento al respecto de la población de la naturaleza. Entonces hay la doble elección de este arresto del vicepresidente de mairie. ¿Quiénes y cómo se involucran los actores en los conflictos en el sector minero? Las empresas, las comunidades, el Estado, los sectores extralocales. Las empresas, como es natural, se articulan alrededor de la explotación de sus proyectos y de la lógica de la lógica de maximizar sus ganancias. Para eso esperan contar con reglas y juegos claras y estables que les garantizan competitividad y la seguridad de su inversión. Sus vínculos en las comunidades locales están enmarcados, en el mejor de los casos, en las lógicas de la responsabilidad social. Sin embargo, sus actividades están generalmente orientadas a minimizar el descontento de la población local antes que a metas de desarrollo local. Cuando tienen que enfrentar una protesta, la imperativa necesidad de aquietarla hace que sus respuestas oscillan entre reclamos hacia el control inmediato de la situación por el Estado y la implementación de masivas campañas mediáticas para generar una opinión pública favorable a su posición. Existen también acusaciones sobre acciones de intimidación, de difamación, de presión judicial por algunos activistas y dirigentes contrarios a su posición en el conflicto. Un punto también importante es que la información que dirigen en las comunidades se sustenta en un lenguaje técnico, científico, que no toma en cuenta, o en todo caso trata de disimular, que los temas muy frecuentes en los conflictos mineros, el medio ambiente, los derechos de acceso a la tierra y al agua, y la distribución de los beneficios económicos, expresan aspectos eminentemente políticos y no solamente técnicos. Las comunidades locales se ven envueltas en relación con productos mineros llevados de afuera, que alteran sus vidas y comprometen su futuro y abren energías que por lo general no habían sido considerados ni evaluados anteriormente. La actitud de las comunidades está marcada por una mezcla de temor y de expectativas que hace que el desarrollo de cada conflicto no está predecible por adelanto. La relación entre las colectividades locales y empresas, y también con el Estado, está marcada generalmente por mutuas desconfianzas y por la escasa credibilidad de las acciones y promesas del otro. Como hemos dicho, se suelen encontrar las comunidades que coexisten actitudes favorables o desfavorables a la actitud minera en la medida que ella muestra una gran diversidad en su interior. La actividad minera altera precarios equilibrios de poder y jerarquías que ponen en tensión a las comunidades. Por lo general, las comunidades locales se enfrentan a las empresas mineras desde una posición estructural de debilidad económica, técnica legal e incluso social. Para ello, para la construcción de sus propósitos, las comunidades locales necesitan conseguir y asegurar un soporte técnico, económico y mediático externo, tanto para la mediación como para la interlocución, así como para la formación de alternativas y el desarrollo de las mismas. Ainsi, los actores extralocales, grupos de la sociedad civil, ONG, Iglesia, se convierten en una suerte de complemento de las colectividades locales en el marco del desarrollo. El Estado, es el caso del más complejo, se debate entre la precariedad institucional y entre la promoción y la regulación. El Estado no es un actor unitario, varias agencias estatales se ven involucradas en la actividad. Pero es la energía que ocupa el papel principal, que tiene como objetivos la promoción de la inversión en el sector. Esta prioridad hace que el marco regulatorio de la acción de las empresas no sea lo suficientemente exigente y carezca de capacidad de supervisión efectiva, como se ha hecho evidente en los últimos años. Que el Estado se muestra más inclinado hacia la promoción de la inversión que a la regulación y el control de la actividad minera o al logro de objetivos redistributivos, hace que sea percibido como un actor próximo a los intereses de las empresas, no a las colectividades locales.
que buscan, sin embargo, ser reconocidas como interlocutores. Al aparecer tan cercano a los sectores de conflicto, es muy difícil al Estado legitimarse como garante del interés general. Eso tiene consecuencias importantes respecto a cómo intervenir en el momento de las protestas sociales, ya que el Estado no aparece creíblemente como un mediador. Una vez desatadas las propuestas, el Estado parece enfocarse por un lado en el mantenimiento del orden público y por el otro en evitar que las protestas desalienten la inversión minera. Aun cuando no se llegue a la represión de la protesta, se busca generalmente lograr el consentimiento de la población, para lo que el Estado está dispuesto a mediar y a proporcionar información, pero poco dispuesto a un diálogo que suponga la posibilidad de que un proyecto minero no llegue a ejecutarse. Ahora voy a presentar uno de los temas de fondo de los conflictos que explican por qué el surgimiento de la protesta corresponde a una conflictividad estructural. Son razones de fondo que se superponen, se cruzan, hasta se contradicen. En primer lugar, el medio ambiente y las diferentes percepciones del riesgo. El conflicto de fondo se refiere a las percepciones de los riesgos que corre el medio ambiente como consecuencia de la actividad minera. ¿En qué medida afectará el medio de vida de las comunidades tradicionalmente ligadas a actividades agropecuarias, en donde se manifiestan temores a cambios drásticos del modo de vida y patrones culturales? Sin embargo, sobre este punto hay una situación, yo diría, paradójica. Cada uno de los actores pretende, cada uno por su cuenta, que defiende el medio ambiente, la mina respetando, adecuando su tecnología, el Estado aplicando normas y las comunidades expresando su desconfianza, su disconformidad. Eso lo que hace concluir, si quieres, que el problema del medio ambiente no es solamente una cuestión, como lo dice el Estado o la empresa, de comunicación y de información, sino más bien desencuentro entre diferentes valores y modos de vida, manera de valorizar la actividad o los cambios. Otra razón de fondo es la competencia por recursos naturales con sustento económico. La disputa por recursos naturales es uno de los aspectos más recurrentes en los conflictos mineros y se expresa típicamente en la disputa por el uso de agua y de suelos. No siempre se trata de conflictos ecológicos en el sentido estricto de la palabra, o sea, restringidos a la defensa de la biodiversidad, debido a su valor propio. Aunque este es el aspecto que más interesa a las organizaciones ecológicas, las comunidades rurales consideran el tema ambiental también, y probablemente más, en términos de derecho de acceso al agua y a la tierra, es decir, los medios que constituyen el fundamento de su economía familiar. En otras palabras, en cuanto a recursos naturales, las empresas y las comunidades compiten por los mismos recursos económicos. Un punto que voy a ser breve, estoy bien tratando hasta ahora, es la distribución de los beneficios económicos. Aún cuando los casos en que la minería es percibido positivamente, no da beneficiarios, se ha demostrado, grandes directos en términos de empleo y de compra. Ellos, sus beneficios siguen principalmente caminos indirectos a través de la política de responsabilidad social o las acciones distributivas del Estado. Por supuesto, hubo mecanismos de redistribución por los ingresos, sin embargo, ninguno ha logrado cumplir de todo con las expectativas de la población, en buena medida debido a las deficiencias en su distribución. La cuestión de otra razón de fondo, la cuestión de la autonomía, la cuestión del poder, un aspecto que de cierta manera atraviesa a los demás factores, hasta ahora señalado, es la defensa de la autonomía comunal. Para las comunidades, la presencia de las mineras significa la intrusión de un actor externo que trae como consecuencias
la variedad de alteración que incluye en extremo la pérdida de recursos y la reubicación de la población. En ese caso, la defensa del territorio expresa también la preocupación para mantener el control sobre el modo de vida local con su respectiva organización social, económica y política. Una vez más, la implicación política de los conflictos es clara, pues en los reclamos de la autonomía se expresa la tensión entre los derechos de una comunidad para mantener su integridad y una cierta estructuración del orden interno, lo del Estado, con los derechos de las empresas de hacer inversiones y los derechos del Estado y de todos los ciudadanos para beneficiarnos de la explotación de los recursos naturales. ¿Por qué tenemos cada vez más protestas en el sector minero? La crisis de la regulación sectorial. La nueva legislación ha establecido que la regulación está en manos del Ministerio de Energía y Minas, que privilegia una dirección directa y casi exclusiva entre empresas mineras y aparato estatal, dejando de lado la dimensión territorial y social que involucra a las comunidades afectadas. De eso se deduce la necesidad de superar los parámetros de la gestión sectorial y desarrollar, en la perspectiva de la descentralización, un marco institucional que permita pasar a una regulación plurisectorial y territorial. Los conflictos en la zona minera han puesto en debate el tipo de crecimiento ocurrido en esos últimos años y han comenzado a esbozar una agenda de trabajo que gira en torno a varios temas claves: gobernabilidad, gestión ambiental, participación ciudadana, consulta previa, aportes al desarrollo rural. ¿Cómo se debe enfrentar los conflictos? ¿Qué tipo de respuestas se pueden dar? Sobre la base del diagnóstico que hemos presentado, se surgen 3 líneas de recomendación. Uno, frente a la disputa por recursos naturales, una lógica de ordenamiento territorial. Frente a la distribución de los beneficios económicos, la necesidad de vincular la minería con el desarrollo local. Y frente a la defensa de la autonomía comunal, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Por ordenamiento territorial, ya ha sido bien expuesto por Manuel Gavé, no voy a saltar a esta parte, una de las más interesantes, diciendo que desde el punto del conflicto minero se considera como los beneficios y aportes de la minería para el desarrollo local. La minería genera beneficios, pero no es tan clara la mejor manera de imponerlos. Una renta alternativa para la minería debería potenciar el rol que esta actividad puede jugar en el desarrollo económico del Perú, tanto como generadores de divisas como sostén en escenario de crecimiento sostenido, que al mismo tiempo se vincula a los objetivos de desarrollo, principalmente en las zonas donde se implanta. Fortalecer la participación ciudadana. Uno de los problemas más graves en la actualidad es que continúan funcionando mecanismos de participación ciudadana meramente formales, por la cual no son creíbles ante la población. La participación ciudadana debe involucrar a las comunidades sobre la base de organizaciones representativas. Una efectiva participación ciudadana debería cumplir con las siguientes condiciones: ser una participación informada, oportuna, influyente y culturalmente adecuada. Es importante considerar además que las operaciones mineras son complejas y que la vigilancia y participación ciudadana tienen niveles, momentos, grados de complejidad diferentes, algunos totalmente técnicos, por lo que deberían involucrarse también actores extralocales. En cada circunstancia se pueden involucrar actores distintos. Además, se debe procurar que la participación ciudadana no colisiona con el mandato de las autoridades electas, sino que debería canalizar a través de ellos. En primer lugar, agradecer la invitación a Sepia. Siempre es un gusto estar en Piura y más aún compartir la mesa con Bruno y con Carlos. Voy a
hacer mi presentación, si se ve el papelito, gracias. Y voy a partir de esta idea de nudos de gobernabilidad, o nudos para la gobernabilidad, porque creo que, digamos, uno de los retos que tenemos por delante es cómo construimos, cómo desatamos estos nudos que están impidiendo construir gobernabilidad y sobre todo gobernabilidad democrática. Y me da la impresión que el tema de las industrias extractivas es un excelente ejemplo en esta perspectiva, en esta mirada. Voy a dividir mis comentarios en tres partes. La primera es identificar cuáles son algunas características del escenario actual, qué es lo que ha cambiado en los últimos años. En un segundo momento me voy a referir al tema territorial y en relación al tema territorial voy a hablar de tres aspectos. El tema de las concesiones mineras, que es un indicador que venimos siguiendo. Me han pedido que hable también del tema de la minería artesanal. Y chiquitito me voy a referir también al tema de hidrocarburos, que me parece que es un tema fundamental para la discusión aquí en Piura. Y finalmente, cuáles son algunos retos para el país, para las regiones, qué procesos hay en curso que es interesante identificar. Bueno, sobre lo primero, el Perú se ha consolidado y se ha convertido en un país donde la mitad de los conflictos, según nos lo recuerda todos los meses la Defensoría, son conflictos socioambientales, ¿no? Es una característica que creo yo viene de los últimos años. Antes no pasaba eso, nos hemos convertido en un país donde la mitad, repito, de los conflictos son conflictos socioambientales. Y cuando uno revisa los conflictos socioambientales, más o menos el 70% son conflictos mineros, el 10% son conflictos de hidrocarburos. Es decir, entre minería y hidrocarburos tenemos el 80% de los conflictos socioambientales que se producen en el país. Algunos indicadores que tienen relación con este tema de los conflictos. Una variable a la cual hemos venido dando importancia es el tema de la expansión territorial de la minería. Hay una discusión si es que es una variable importante, si es una variable a tomar en cuenta y cómo la medimos. Nosotros hemos venido siguiendo el tema de la evolución de las concesiones mineras. En este gráfico se puede ver la evolución de las concesiones mineras en los últimos 20 años. Y como se puede apreciar, hay dos momentos de crecimiento, uno que va desde el 93 hasta el 97, de 2.300.000 hectáreas a 1.000.000 casi 600.000 hectáreas. Luego se cae hasta el año 2000, a más o menos 7 millones y pico de hectáreas, y a partir del 2003 comienza un proceso de crecimiento que, ojo, esto también es bien interesante, ha seguido a pesar de la crisis internacional. A finales del año pasado ya eran 19.573.000 hectáreas y a junio, estas cifras son a junio de este año, ya son 19.805.000 hectáreas, que lo podemos visualizar en el mapa. Todo lo que está en marrón son las concesiones mineras, lo que representa más o menos el 15.56% de todo el territorio nacional. Ahora, están habiendo algunas tendencias interesantes a nivel nacional. Hasta hace poco Cajamarca era la región más concesionada, hoy en día Arequipa es la región que concentra el mayor número de concesiones. Eso tiene que ver incluso con algunos conflictos que están viviendo en Arequipa. Y el caso de Piura tiene unas particularidades interesantes, ¿no? Lo primero es que hay una coincidencia lo que viene pasando en Piura con la tendencia nacional. Fíjense, en el 2004 en Piura teníamos 372.000 hectáreas, a finales del año pasado ya eran 990.000 hectáreas y a junio de este año ya es 1 millón, poquito más de 1 millón de hectáreas concesionadas en toda la región Piura, lo que significa que, como pueden ver en el mapa, 27.9%, casi el 28% de toda la región Piura está ocupada por concesiones mineras. A nivel de provincias, destaca Sechura, claramente, del casi millón, un poquito más del millón de hectáreas, 432.000 están en Sechura, 192.000 en Ayabaca, 128.000 en Huancabamba, 120.000 en Piura, y después va bajando Sullana, Paita, Morropón, Talara. Este es el mapa de Sechura, 66.7% de Sechura. Lo que está en rojo son las concesiones tituladas, y lo que está en amarillo son los petitorios en trámite. 66.7% de Sechura está concesionado. En el caso de Ayabaca, 36.8%. Ahí lo interesante es que cómo se mueven las concesiones. Ahora Newmont es la empresa que tiene más concesiones en Ayabaca. En el caso de Huancabamba es el 30%. Ahí igualmente es interesante porque fíjense, lo que está en rojo, actualmente, eso no pasaba hace un año, ni siquiera hace medio año, actualmente la empresa que tiene más concesiones en Huancabamba es Barrick, la empresa que también tiene un proyecto de Pierina en Ancash, La Libertad, Tochicama. Ahora está entrando por el sur de Huancabamba y en la zona norte de Huancabamba, sobre todo los proyectos vinculados a Río Blanco, a la empresa Sillín, que está a través de varios titulares. Paita 25, Piura
casi 20%, con una concentración muy fuerte en el medio Piura, entre Tambo Grande, Las Lomas, pero fíjense, este es el mapa de Tambo Grande, y ahí hay dos elementos bien interesantes, ¿no? Para empezar, 43% de todo Tambo Grande está concesionado. Actualmente hay más concesiones mineras en Tambo Grande que las que habían cuando se realizó la consulta en el 2002. Este es el proyecto controvertido de Monterrico Metal, Manhattan, perdón, estoy confundiendo, Manhattan. Pero fíjense cómo se ha llenado toda la margen izquierda del río Piura, y este es Buenaventura. Buenaventura es ahorita de lejos la empresa que tiene más concesiones en Tambo Grande, pero además hay otras empresas más. Bueno, Sullana 10%, Morropón 4%, Talara 3%, no me voy a detener en el detalle. El otro tema interesante, lo que está ocurriendo, es la presencia cada vez más fuerte de concesiones mineras en zonas de frontera. Está ocurriendo en el sur, en Puno, con mina de uranio, en Tacna, y también, evidentemente, está ocurriendo en la frontera norte. Como ustedes saben, la Constitución prohíbe que se otorguen concesiones a capitales extranjeros en un rango de 50 kilómetros de frontera, salvo, siempre hay un salvo, que se dé un decreto supremo que declare de interés nacional el emprendimiento. Como pueden ver en este cuadro, en los últimos años ha habido una actividad bien intensa de entrega de decretos supremos para autorizar actividades de empresas extranjeras en zonas de frontera. Fíjense, el 72% de todos los decretos supremos que han autorizado estas actividades se han dado en los últimos 4 años, con el actual gobierno. Y en el caso de Piura, bueno, Newmont, primero Río Blanco, cuando era la dueña antes de seguir, Monterrico Metals, pero también hay otras empresas que han venido recibiendo concesiones mineras. Lo que ha producido esto, este es el mapa de la frontera norte, a febrero del 2005, como ustedes pueden ver, lo que está en marrón es concesiones, hay varios sectores de la frontera que están libres de concesiones, pero fíjense el mapa a junio del 2010, ya se ha llenado todo. Toda esta zona es la cordillera del Cóndor, toda Amazonas se ha llenado, todo Cajamarca se ha llenado, y en el caso de Piura, Huancabamba y Ayabaca se ha llenado de concesiones mineras, lo que ha permitido que proyectos como el de Río Blanco, que es lo que está en amarillo, y lo que está en rojo también pertenece a Sillín, consoliden su presencia en distritos como Carmen de la Frontera y Ayabaca, con decretos supremos como este es el último, el 024 del 2008, que le dio a la empresa Sillín 35 derechos mineros ubicados entre los 50 kilómetros. Bueno, uno ya señaló esto. Aquí hay un tema interesante porque creo yo hay que comenzar a mirar algunos proyectos con características de proyectos transfronterizos. Hace un mes estuvimos acá en un evento sobre minería transfronteriza e intercambiando información entre Ecuador y Perú y construyendo una base de datos. Hay empresas que tienen derechos mineros de este lado de la frontera y del otro, ¿no? Es el caso de Sillín, es el caso de Dorato en la cordillera del Cóndor, que tienen concesiones mineras de los dos lados de la frontera. Es un tema que hay que comenzar a mirar. Bueno, el tema de la minería artesanal. Como ustedes saben, el tema de la minería artesanal ha venido creciendo, forma parte de la expansión minera. Antes se hablaba de 4 zonas de minería artesanal en todo el país: la zona del sur medio, que va desde el sur de Palpa y Nica hasta el norte de Arequipa, el occidente de Ayacucho, la zona de Madre de Dios, la zona de Puno, Ananea y La Libertad. Sin embargo, ese mapa ya voló en 1000 pedazos y ahora uno podría decir prácticamente hay minería artesanal, sobre todo aurífera, en todas las regiones del país, ¿no? Y evidentemente Piura no es la excepción. Yo manejo un informe que hizo la Dirección Regional de Energía y Minas de hace un par de años, donde se señalaba que habían 6.600 mineros artesanales en la región Piura, con una fuerte concentración en distritos como Suyo, Paima, Zapillica, Ayabaca, en Las Lomas. Hay una discusión si es Las Lomas, Tambo Grande, o si está en los dos lados. Hay todo un debate sobre eso. Hemos hecho trabajo de campo en Tambo Grande para intentar identificar, pero también en zonas como Lancones o la misma Subiana, ¿no? y en el caso de Huancabamba. Este es el mapa de las zonas de minería artesanal en el caso de Piura. Pero fíjense, de los 6.600 mineros artesanales, en Ayabaca, en Suyo, están 4.617, de lejos es el distrito con mayor concentración, en Zapillica 1.080, en Paima 230, en Ayabaca 210, y después, bueno, en Las Lomas 150, Lancones, Huancabamba, Sullana. Igual pongo Las Lomas y Tambo Grande porque hay una discusión si realmente están en los dos distritos. Fíjense, este es el mapa de Suyo.
Y con esto quiero introducir, para empezar, Suyo es el distrito más concesionado. Casi el 90% de todo Suyo está ocupado por concesiones mineras. Y ahí es bien interesante porque es el distrito, como han visto, donde están concentrados el mayor número de mineros artesanales, 4.000 y tantos mineros. Pero fíjense, ahí hay titulares, ¿no? Titulares de los denuncios y empresas formales que están trabajando ahí. Y por lo menos tienen derechos mineros. Minerate, Minera Palo Amarillo, hay una empresa británica, Manchester Gold, Cori Perú, Sociedad Minera San Miguelito, etc. También hay algunas personas naturales. Y esto lo planteo porque hay que comenzar sobre este tema de la minería artesanal, o pequeña escala o informal, hay varias denominaciones. En primer lugar, yo creo que en regiones como Piura hay que actualizar, es urgente actualizar diagnósticos para ver qué es lo que está pasando. Segundo, hay que comenzar a explorar cuáles son las posibles conexiones entre la minería informal y la formal, porque evidentemente las hay titulares que tienen concesiones mineras, y habría que comenzar a evaluar si realmente la solución pasa por los famosos parques mineros que alegremente se están planteando en el caso de Piura. Eso abre toda una discusión sobre el tema de la minería. Por eso cuando uno habla de minería creo que hay que abordar el tema desde la pequeña minería, pasando por la mediana y pasando por evidentemente los grandes proyectos. Sobre el tema de hidrocarburos, yo quería de todas maneras dedicarle un minuto, porque cuando se ha hablado de hidrocarburos en los últimos años a nivel nacional se ha mirado siempre la selva, ¿no? y con razón, porque como ven el 75% de la Amazonía está ocupada por lotes de hidrocarburos, pero fíjese lo que está pasando en la costa, ¿no? y frente a la costa desde el norte del país, desde Tumbes hasta la costa central, ¿no? Se ha llenado de actividad de hidrocarburos. Y sí, pues Bruno mencionaba este tema de lo que ha pasado en el Golfo de México, con el derrame de petróleo, que le ha pasado a la empresa número 1 a nivel mundial en este tipo de operaciones. Las que están acá ni por asomo se acercan a ser empresas de jerarquía para este tipo de operaciones. Son empresas realmente pichibuchi, Petrotec, las chinas, Petrotec que se ha cambiado de nombre, y algunas otras más que están trabajando en esta zona. Claro, uno se pregunta si eso ha pasado en el Golfo de México, cerca de las costas de Estados Unidos, con la empresa número 1, ¿qué puede pasar acá? Hemos hecho un ejercicio y nos hemos traído la mancha del Golfo de México y lo hemos puesto en territorio peruano, tomando como epicentro la ciudad de Piura, y fíjense la dimensión. Por supuesto, la mancha, el petróleo, el derrame del petróleo en el Golfo de México fue en el océano, pero fíjense la dimensión, el ámbito que ocupa este derrame de mercurio en el Golfo de México, tomando como epicentro Piura. Se va por el noreste, se va hasta Suyo, por el noroeste se va hasta Talara, por el sur se va hasta Motupe y llega hasta la frontera con Cajamarca. Realmente es impresionante. Y uno dice, bueno, ¿qué se está haciendo en torno a las operaciones? Ya han habido algunas denuncias en Lobitos, en fin, todo lo que está pasando en la bahía. Sechura, sin duda ahí hay un tema de qué capacidades hay para controlar, regular, fiscalizar estas actividades. Una pregunta clave es posible que las industrias extractivas puedan crecer 20 o 30 años más, como se dice, 35.000 millones de dólares de proyectos mineros y unos tantos de hidrocarburos, bajo las mismas reglas de juego, sin cambios en las reglas de juego? Vuelvo al tema de gobernabilidad. Hay evidentes tensiones, hay nudos críticos en materia de gobernabilidad que el país, las regiones, el gobierno nacional, los gobiernos regionales van a tener que comenzar a abordar en serio. ¿Cuáles son estas tensiones? ¿Cuáles son algunos temas de la agenda pendiente, algunos aspectos claves de la agenda? Yo creo que pasa, en primer lugar, por este mapa. Este mapa lo ha trabajado el Programa Nacional, el PNUD, y ha construido un indicador bien interesante que habla de el índice de densidad del Estado, ¿no? Y ha construido este indicador y lo ha puesto en el mapa. Lo que está en color verde es el quintil más alto, es decir, son las zonas con mayor presencia del Estado, y lo que está en este color más medio marrón, granate, es el quintil más bajo. Y fíjense lo que pasa en Piura, es bien interesante porque tenemos todas las situaciones, ¿no? Desde una presencia fuerte del Estado, pasando al verde claro, que es digamos el quintil medio alto, y llegando a el color marrón, granate oscuro, que precisamente coincide con las provincias de Huancabamba y Abaca, con distritos como Suyo, donde está el fenómeno de la minería artesanal. Yo creo que aquí hay una primera gran pista que hay que comenzar a pensar, porque sin duda, recuperar gobernabilidad, y sobre todo recuperar gobernabilidad democrática, pasa por cómo construimos un Estado que funcione, cómo construimos un Estado que coopere, que tenga capacidades, que haya institucionalidad, recursos, instrumentos, políticas públicas. Y en ese aspecto hay varios temas que hay que comenzar a trabajar.
En lo ambiental, y que es un tema delicado vinculado a industrias extractivas, hay varios temas fundamentales, ¿no? Institucionalidad, instrumentos, políticas públicas. Bruno ha señalado varios aspectos. Tenemos un Ministerio del Ambiente que está pintado en la pared, ¿no? Que debería liderar la gestión ambiental en el país y ocupar los vacíos que se presentan. Sin embargo, no tiene ni facultades, ni tiene instrumentos, políticas públicas y menos recursos. Nació una autoridad ambiental, como decía Bruno, sin competencias para un tema tan fundamental como la aprobación o desaprobación de los estudios de impacto ambiental. Nació una autoridad ambiental sin facultades para el tema del agua. Entonces, ahí hay varios vacíos claves. Y tiene y sigue teniendo un instrumento que se llama los estudios de impacto ambiental, que es el instrumento fundamental para aprobar o desaprobar proyectos, que es un instrumento desfasado, desactualizado. Hay un informe del Banco Mundial que se llama Riqueza y Sostenibilidad, Dimensiones Sociales y Ambientales de la Minería en Perú, que cuestiona y dice, oigan, este instrumento no sirve para nada, ¿no? Y evidentemente hay que comenzar a hablar de otros instrumentos, como pueden ser las evaluaciones ambientales estratégicas, el tema de los límites máximos permisibles, que en el país son demasiado permisibles, ¿no? No se ha hecho nada. La Defensoría hizo un estudio comparativo de los límites máximos permisibles que funcionan en el Perú, comparándolo con algunos internacionales, y realmente las diferencias son sustantivas. El tema de inventarios de pasivos ambientales mineros. Fíjense, en Piura hay 18 pasivos ambientales mineros sin dueño, sobre todo en zonas como Canchaque, ¿no? Son zonas de pasivos ambientales mineros y no hay absolutamente nada en relación a tema. El debate territorial, me voy a meter un ratito a este tema que ya abordó Manuel, dónde sí, dónde no minería, ¿no? Ustedes saben, hay un catastro minero y hay un catastro no minero. El catastro no minero habla de exclusión en áreas, hay tres categorías de exclusión: áreas naturales protegidas, como dijo Manuel, no todas, ¿no? Zonas de protección del Instituto Nacional de Cultura, y la tercera es zonas urbanas, son las tres zonas centrales. Ahí se ha abierto una discusión interesante sobre si finalmente ese catastro minero y el catastro no minero es un instrumento realmente importante de regulación, o si está funcionando o no, o si se debe comenzar a hablar de zonas libres de minería. Y curiosamente, volviendo al tema de la minería artesanal, este es el mapa de Madre de Dios a partir de la propuesta de normativa legal que lanzó el ministro Braca para intentar controlar el tema de la minería artesanal. Y el ministro Braca ha comenzado a hablar de esta categoría, que es zonas de exclusión de minería aurífera, como creo que también mencionó Manuel. Y él está planteando que en el caso de Madre de Dios, toda esta zona sea una zona de exclusión para la actividad minera aurífera, ¿no? Y solamente le da a esta zona, que es además la zona donde están concentrados los mineros artesanales en Madre de Dios, como zona para que se desarrolle esta actividad. En todo caso, hay una discusión importante, interesante, que hay que dar sobre este tema del catastro minero y el catastro no minero, que es un tema fundamental. Porque, como se ha hablado, también hay iniciativas de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica. Ojo, hay una que se ha dado en Carmen de la Frontera, acá en Huancabamba, que hemos asistido, y que ha producido este mapa, que es la propuesta de Carmen de la Frontera para una zonificación económica y ecológica. ¿Qué significan todos estos colores, más o menos? Bueno, que además intenta responder a esta situación de cada vez una mayor presencia de concesiones que incluso ocupan los páramos andinos. Los páramos de Ayabaca y Huancabamba están concesionados en un 47.11%. ¿Cómo se ha zonificado Carmen de la Frontera? Más o menos de la siguiente manera. Lo que aparece en color verde, perdón, se me ha ido. Lo que aparece en color verde, ahora sí, han sido identificadas como zona de calidad agrológica media alta asociada con actividad ganadera. Lo que aparece en marrón son zonas de recuperación de tierras forestales. Lo interesante es que el ejercicio también ha permitido identificar los impactos que las propias poblaciones vienen causando a su territorio. Y esta es una zona que se ha planteado como necesidad de recuperación de tierras forestales y manejo de bosques. Lo que aparece en este color medio celeste son zonas de recuperación de tierras agrícolas con potencial turístico, y el plan de desarrollo está planteando la necesidad de desarrollar capacidades en la población para estos planes. Lo que aparece en este color verde oliva son zonas con calidad agrológica media alta asociada a la actividad forestal, al lado de las zonas que están buscando recuperar. Lo que aparece en este color son zonas con potencial turístico por las características naturales, pero que también el plan se plantea desarrollar capacidades y servicios. Lo que aparece en este color verde son zonas de protección e investigación por contar con valores bioecológicos, históricos, culturales. Esta es una zona de bosques primarios, es una zona no tocada.
Lo que aparece en amarillo son zonas aptas para la implementación de proyectos productivos integrales. Lo que aparece en anaranjado son zonas aptas para la implementación de proyectos productivos integrales con énfasis en el turismo. Lo que aparece en esta zona es la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Nambaye, que supuestamente es intangible, pero no está tan intangible. Y lo que aparece en esta zona son las zonas de manejo de pastos y protección de lagunas altoandinas en ecosistemas de páramos y una promoción del turismo e investigación. Esta es la zona de las Guarinjas y de todo el sistema de lagunas de Huancabamba, ¿no? Y finalmente hay una zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Nambaye con presencia de actividad agropecuaria que se está tratando de evitar porque está teniendo un impacto. Y finalmente esta zona aparece como una zona destinada para la evaluación de proyectos de conservación que buscan una reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y de la degradación forestal. Este es un ejercicio que durante 2 años y medio Carmen de la Frontera con sus autoridades y sus organizaciones sociales ha venido desarrollando y que busca, digamos, plantear el debate en una lógica totalmente distinta, a partir de un reconocimiento y una orientación de buscar manejar su territorio bajo una lógica sostenible y que plantea la discusión sobre el tema de la minería en otros, o el tema de la no minería en otros términos. Y finalmente en lo social, me han pedido que también mencione algunos aspectos sobre el tema de la consulta. Como ustedes saben, el 19 de mayo de este año en el Congreso se aprobó la ley de consulta, que fue resultado de un proceso previo de trabajo de organizaciones como AIDESEP y CONACAMICO, sectores del Congreso y varios otros actores sociales, y se logró una ley que más o menos digamos, recogió aspectos fundamentales, ley que ha sido observada por el Ejecutivo, y han habido básicamente 2 artículos centrales que han marcado el tema de las observaciones. El primero es el artículo 3, que señalaba que la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios. Se ha pensado que este artículo lo que planteaba en realidad era el tema del veto, sin embargo las comunidades retiraron el tema del veto en los procesos previos, sin embargo se ha observado este artículo, y la otra observación gira en torno al artículo 7, donde se planteaba que las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos podrán ser identificados también como pueblos indígenas originarios. La observación se plantea que solamente son pueblos indígenas las poblaciones, las comunidades de la Amazonía, ¿no? Lo que ha abierto toda una discusión, un debate sobre este tema. Por lo tanto, y con esto comienzo a terminar, los desafíos centrales siguen siendo cómo construimos un nuevo sistema de reglas que sean mucho más equilibradas en términos económicos, sociales y ambientales. Hay una frase de un señor, un profesor de Harvard, que recibió un encargo del secretario general de las Naciones Unidas para hacer una encuesta global sobre empresas transnacionales y derechos humanos, y él señala algo relacionado con el tema de gobernabilidad. Él dice que los conflictos, él se llama John Ruggie, él dice que los conflictos y la crisis actual demuestran con claridad hasta qué punto se presentan brechas de gobernabilidad. Y él define las brechas de gobernabilidad de la siguiente manera. Dice, las brechas de gobernabilidad se presentan cuando los actores económicos, estados, empresas, inversiones, pretenden ir más allá de la capacidad que tiene la sociedad de controlar y regular sus actividades en función del bien común. Sin duda, en el caso peruano, algo de esto está pasando. Hay una enorme brecha de gobernabilidad y por lo tanto lo que estamos viviendo como procesos económicos y desarrollo de actividades como las extractivas carece de un enfoque de derechos y por supuesto no es sostenible. Por lo tanto, el gran reto que tenemos es cómo recuperamos gobernabilidad y cómo comenzamos a cubrir los evidentes déficits de regulación que existen. Y en esa lógica, sin duda, las autoridades nacionales tienen un rol muy importante, pero también los espacios regionales, y por eso se ve con mucha expectativa lo que pueda pasar el 3 de octubre con la constitución de nuevos espacios y nuevos gobiernos regionales. Bueno, me quedo ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un espacio bien importante para definir propuestas, para definir políticas, bien el tema agrario, y ahora me parece un tema bien importante, el tema de desarrollo territorial y el tema de minería y conflictos. Frente a José Chávez, realmente uno que conoce mucho el tema de minería, y para compartir yo quisiera empezar por lo que uno comienza diciendo, el tema de las cuestiones previas. O sea, realmente, ¿por qué es que hay conflictos permanentes
porque si de un lado, desde los gobiernos, se busca implementar políticas de desarrollo no entendidas desde abajo, Bruno dice, pues hay que tomar en cuenta el tema de los recursos naturales, el tema de la democracia, el desarrollo, el tema del buen vivir. Todo el mundo piensa que el desarrollo es por la inversión que viene de afuera, y el último que se entera cómo es este desarrollo son los que viven en el mismo territorio. Yo me tocó hace unos 15, 16 años vivir una experiencia en mi cargo de dirigente nacional de la CCP, estar en Combayo, en Cajamarca. Todavía no se entendía mucho este problema de la minería. Cuando los ronderos nos juntamos para discutir de qué manera iba a ser esta minería, ¿ya? Nosotros encontramos un rimero de caja de leche, mucho arroz, mucha comida, que los propios mineros le llevaban a los ronderos. Condiciones era aplaudir y aprobar todo lo que tiene que ver con minería. Yo vi que había una debilidad en la organización para poder, desde la sociedad civil, hacer entender cómo se da el desarrollo, ¿no? Porque, como aquí se ha dicho, realmente tiene que ver con la cultura, este espacio territorial donde se vive. Cualquiera tiene derecho a molestarse, a protestar, si de pronto le van a cambiar la forma de vida, ¿no? Nadie va a aceptar que al lado de su casa le pongan un grifo, le pongan una soldadura eléctrica, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, ahí es importante el tema de la consulta. ¿Y cómo hacer la consulta? Yo creo que los conflictos los vivimos siempre. En mi experiencia, hay problemas hasta cuando vamos a hacer una captación de agua potable para electrificar un pueblo. Mucho más problemas hay cuando hay que hacer una carretera para unir la capital distrital con un caserío. A mí me ha pasado de que he demorado 4 a 5 años para poder llegar a una carretera a un pueblo, porque había que conversar todo el día, todos los días. Y el problema está en que unos sí quieren y otros no quieren. Y cuando quieren es hermoso ver que se convencen porque el perjudicado, porque pasa la carretera, le destruye su terreno, le destruye su canal, le destruye su inverna, le destruye su única forma de vida que tiene, es cómo es que saldas ese problema. ¿Cómo desde el gobierno local solucionas esto? ¿No? Pero, ¿por qué como gobiernos locales, habiendo tanta normatividad, ya se ha hablado aquí, seguro en este seminario, el tema de los planes de ordenamiento territorial, ya José habla también de la zonificación económica y ecológica que se da, pero sería interesante preguntarnos en Carmen de la Frontera, ¿no es cierto? Interesante el mapa, nosotros estamos por ahí cerca en tema de la Gallega, y todavía haciendo un plan de ordenamiento territorial participativo, todavía la gente no lo entiende, ¿no? El plan es bonito, es hermoso, queda en la mesa, queda en el escritorio, pero la población sabe que no tiene que hacer ganadería en esa zona, sabe que no puede plantar trigo en ese territorio, lo va a entender, pasan muchos años. A mí me parece importante de que la población debe saber por qué no, por qué sí debe hacer cual o tal actividad agrícola o pecuaria. Eso para mí me demuestra, a la par de que la normatividad todavía está muy débil para poderlo aplicar. Desde Morropón, por ejemplo, hasta la parte alta de Chalaco y Santo Domingo, ya se han hecho estos planes. Pero se sigue haciendo lo que de rutina se viene haciendo, ¿no? El gobierno regional todavía no refuerza con una normatividad para decir, este instrumento de gestión tan importante, hecho de manera participativa, no toda la población, de repente actores más importantes, ¿sí? Todavía no se puede aplicar, no se defiende, ¿no? Entonces, no creo que sí habría que tomar como parte central el tema de la organización de los ciudadanos, y si queremos cambiar, pues, ¿no?, formas de vida o queremos impulsar el desarrollo, bien importante es que los propios actores, los propios protagonistas, beneficiados o afectados, tomen una decisión conjunta, concertada, sobre la propuesta que se quiere hacer. Hay pues ordenanzas que se dan desde los gobiernos locales, hay esta normatividad local que se puede ir creciendo, que se puede ir aumentando, pienso hasta llegar a los gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales creo no han hecho nada para poder generar
una contradicción normativa con la cuestión nacional. En la experiencia nuestra, el tema de la participación ciudadana, los temas de presupuestos participativos, el sistema de participación ciudadana, lo íbamos abriendo nosotros sin norma, ¿no? Generar oficina de desarrollo económico en los gobiernos locales lo íbamos haciendo sin norma, ¿no? En el camino iban apareciendo las normas en función a pasos que se venían dando desde los gobiernos locales, ¿no? Pero los gobiernos regionales están adormecidos todavía en poder abrirse un espacio que le genere competencias contradictorias a una norma nacional, ¿no? Bien, entonces a mí me parece importante de que en Piura, sobre todo, los conflictos sociales, me decía un párroco el suyo, yo lo que estoy defendiendo es que no le hagan huecos aquí a la parroquia, porque por todos los lados están haciendo esta minería artesanal, no informal. Entonces es bastante, para mí y para varios piuranos, que digamos, no se debe hacer minería formal, ¿no es cierto? Hay una consulta popular tan importante como la que hubo en Tambo Grande, y ahora estemos viendo, ¿no es cierto?, solo ya conflictos sociales, también asesinatos, creo ya permanentes, en una zona de altísimo riesgo, en esta parte de las lomas, de Tambo Grande, de mismo suyo, ¿no? Entonces esto está llevándonos al tema de la violencia social, asesinatos, como digo, y que deberíamos ver si el sector agrario, el sector agroexportador, es la alternativa a esta minera. ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿Qué políticas regionales hay para impulsar esto? ¿Qué viraje hay entre la política nacional del tema de impulso a la agroindustria, a la agroexportación? Eso es lo que estamos sufriendo nosotros, ¿no? Realmente no hay desde lo nacional propuestas para esto. Los productores nos generamos expectativa cada año y salimos muy tristes y decepcionados cuando se escucha el discurso del presidente. No existe el agro en el Perú, no lo ven. Creo que aquí en Sechura el gobierno ha dicho que hay dos Perú, para él existen dos Perú. Entonces, yo sí estoy preocupado, miren, como gobierno local, es que si lanzamos una propuesta que se sustente en lo social, del desarrollo, ¿no es cierto? Tenemos una propuesta de ordenamiento territorial, ¿no? Y que lo veamos desde el gobierno local, desde un grupo grueso de funcionarios, ¿no es cierto? Y es muy débil abajo. Mi preocupación es que es muy débil, con mujeres, hombres, campesinos, productores, para aplicar esa propuesta. Lo digo desde mi experiencia en la cuenca de la Gallega, ¿no? Ya Morropón, Santo Domingo y Xalaco hemos avanzado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasan muchos años y se sigue deteriorando el territorio. Sí, pero tenemos bien bonito el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Pero eso no es la solución, solo el plan. Necesitamos, creo yo, entrar al pensamiento de la gente. Porque como Bruno mismo señala, ¿no es cierto?, esto tiene que ver con el tema cultural, ¿no? Pero miren ustedes, ¿qué está haciendo la educación? Yo articulo, creo que me parece interesante lo que aquí se ha expuesto, lo que ha puesto José Chávez. ¿Por dónde está yendo la currícula educativa local en este sentido? ¿Nos ayuda? No nos ayuda para nada. El proyecto educativo regional, ¿no es cierto?, los proyectos educativos locales. Queremos gente nueva, queremos cultura que ayude, ¿no es cierto?, a impulsar esta propuesta de desarrollo. No. Yo he tenido un proyecto educativo, creo que el año 2003, para acá. Funcionó muy bien, venía trabajándose con los profesores, estábamos a punto de sacar un diplomado para los profesores de mi distrito de desarrollo rural, pero dieron esto de municipalización y ¡za!, se cayó todo. Conflicto, profesores y gobierno local, ¿no? Entonces yo creo que sí, voy a terminar. Yo tengo, como aquí se ha dicho, 3 periodos de alcalde.
y no me quiero ir decepcionado, sigo de candidato ahorita en la provincia, y yo pienso que realmente las políticas de educación, de salud, las políticas de desarrollo, casi no están empatadas con el poblador común y corriente. Yo como dirigente agrario de algunos años atrás, ¿cuánto luchamos cuando estaban cerrando el Banco Agrario? ¿Qué propuesta hicimos nosotros por primera vez entre los colonos de San Lorenzo, la Federación Agraria, casi todos los productores acá? Demostramos que sí había una bolsa fuerte para impulsar el agro todavía. Entonces cayó. Entonces, sobre todo Piura, pienso yo que es importante, es el momento de que se haga un corte aquí para que miremos por dónde debe ir Piura en su desarrollo, ¿no? Me alegra mucho que candidatos al gobierno regional hablen de la educación. ¿Qué tipo de educación? ¿No? ¿Qué tipo de educación queremos nosotros? ¿Cómo es que esa educación nos va a transformar nuestra realidad? Pero en función a estas propuestas bonitas. Yo soy uno de los que nunca me gustaron tener los planes a todo color, con la cara del alcalde ahí y todos los nombres que se ponen. Porque al final yo pienso que esos planes estratégicos de desarrollo y todos los planes que nos obligan a tener deben ser los que deben cambiar no solo el edificio, sino la forma de vida de la gente. Muchas gracias.